Bueno, hola a todos, gracias por la presentación, gracias por invitarme, Juan Ángel, y bueno, y también obviamente Yolanda, que ha sido la que nos ha puesto en contacto. Y nada, gracias a todos vosotros, alumnos que estáis aquí escuchando mi trayectoria. Lo que más me interesaría es que os sea útil, así que yo voy a contar un poco lo que yo he hecho, que son bastantes cosas, pero sobre todo, pues, cosas que os puedan interesar, preguntas, pues sobre todo que os sirva, ¿no? Pues yo soy de Ibiza y me fui a estudiar a Barcelona, a Pompeu Fabra Comunicación Audiovisual en 1999, o sea, hace más de 20 años. Y en estos 20 años solo puedo decir que el campo de comunicación audiovisual ha explotado. Si antes había teles, ahora hay teles, plataformas, tenemos todas las redes sociales y hay una cantidad de contenido audiovisual, también podcasts, hay películas, series, todo lo que yo empecé a estudiar con Internet y con la globalización se ha multiplicado. Entonces, creo que es un momento súper bueno para estar estudiando comunicación audiovisual porque toda marca, toda persona tiene una presencia audiovisual y no todo el mundo conoce bien el lenguaje audiovisual, porque al final es lo mismo que hablar, ¿no? Pues uno sabe hacer una frase, pero no es lo mismo estudiar sujeto, verbo, predicado, cómo funciona, pues es lo mismo, ¿no? Saber cómo funcionan los planos, cómo funciona la edición, cómo funciona el sonido, cómo funciona nuestra forma de absorber la información audiovisual. Entonces, creo que es un campo que permite es global, pero también es local. Puedes hacer tus propios vídeos tú solo o puedes hacerlo con un equipo de 200 personas y creo que hay espacio para cualquier personalidad, desde gente más intelectual que le interese más el lenguaje, cómo contamos las historias o lo que decía Juan Ángel del guión, pero también está toda la parte de quien le guste rodar, quien le guste estar fuera, quien le guste viajar o quien le guste estar en su casa tranquilo, hacer sus horarios y estar editando en casa, ¿no? O hacer solamente la parte de radio o más periodismo. Hay ficción, hay documental, hay híbridos de géneros. Entonces, me parece que es un campo muy generoso y muy que es como que acepta a todo el mundo, ¿no? Todo el mundo puede encontrar su lugar en el audiovisual y a mí me apasiona, por si no lo veis, claro. Entonces, estoy contenta de compartir esto con vosotros y efectivamente estudié comunicación audiovisual, de ahí me fui a Praga, a la escuela de cine que se llama FAMU, porque yo lo que quería hacer era ser directora de cine de ficción. Y de ahí me fui a el máster en producción audiovisual en Nueva York, en City College, donde decidí especializarme en cámara. Esto lo hice porque cuando yo empecé a estudiar en la Pompeu Fabra, hacíamos mucha cosa teórica. Hice cortos, hice programa de radio, hice diferentes cosas, pero sí que en verano aproveché para hacer diferentes estancias en televisión local en Ibiza. Estaba en un programa de radio que nos inventamos y yo hacía la sección de cine. Estuve también trabajando con en una empresa de diseño gráfico, haciendo cosas más de publicidad. Luego estuve con una productora haciendo producciones pequeñas y con esa productora también luego estuve en una producción de un largometraje de ficción y también en Barcelona, como parte de mis prácticas, estuve en la producción de una TV Movie. Entonces, todo esto me permitió empezar a ver qué era lo que a mí me gustaba, porque a veces uno tiene una idea muy fantástica de lo que quiere hacer, pero luego cuando te das cuenta que rodar significa estar 16 horas o 18 horas sin descanso y tal, pues dices, bueno, esto no es lo mío, ¿no? Yo prefiero hacer una cosa más tranquila o más estructurada. O hay gente que le encanta estar resolviendo problemas dentro de producción o hay gente que, bueno, hay todas las diferentes cosas que se pueden hacer. Hasta que no lo pruebas es difícil imaginarse lo que va a suponer. Entonces, eso es algo que creo que mientras estás estudiando puedes aprovechar para experimentar, no esperar a que cuando lo sepa todo voy a empezar a hacerlo, sino que es el momento de experimentar, de cometer errores y también de empezar a hacerte tu equipo de gente, porque esta gente que está estudiando ahora con vosotros después entrará a trabajar para
media pro o para lo que sea y os pueden llamar. Entonces, yo, por ejemplo, cuando me fui a estudiar a Nueva York, yo pensé, a ver, yo inglés aún no sabía mucho, ponerme a hacer guión es ponerme a complicarme mucho la vida. En cambio, si sé una parte técnica, que en mi caso fue cámara y cinematografía e iluminación, siempre voy a poder tener trabajo, voy a poder ver cómo otra gente trabaja y voy a poder estar involucrada en proyectos. Entonces, lo que hice fue meterme a aprender cámara y ahí también, mientras estaba en Nueva York, pude empezar a trabajar de ayudante de cámara, donde me llamaran, yo iba. A veces me pagaban, a veces no, pero da igual porque ya me servía para ir conociendo gente. Estaba en una residencia, hice el vídeo también de mi residencia, o sea, todo lo que podía grabar lo hacía. Y, por ejemplo, mi tesis se suponía que yo tenía que rodar dos proyectos, rodé 4. Entonces, como que siempre intentar, cuando estás estudiando, es un súper momento para crear tu portafolio, para equivocarte, para no esperar a que todo se coloque porque no se va a dar así. Entonces, yo tuve la suerte de que, aunque yo quería hacer ficción, al hablar español me llamaron más para empezar a hacer documental. ¿Por qué? Porque había muchos temas de migración de México, de Centroamérica y de, bueno, México, Norteamérica, Centroamérica y Sudamérica. Entonces, pues por el hecho de hablar castellano, pues empecé a enredarme más en documental, que era algo que yo antes no había hecho. Y también como parte de mi máster, me metí más a la rama documental porque sentía que era algo que no había hecho, entonces era algo más nuevo para mí y como parte de mi clase documental, pues hice un corto que se llama 6 AM, que es por el que gané un Oscar de estudiantes. Entonces, lo que yo encuentro de este corto que yo hice, que era algo sencillo, algo que pudiera hacer con un equipo que éramos 4, literalmente 4, y que no fuera de gastarme mucho dinero, entonces yo decidí que iba a hacer 1 hora en Nueva York, el amanecer, de las 6 de la mañana hasta las 7 de la mañana. El amanecer y el atardecer, para los que os gusta la iluminación, es lo que se llama la hora mágica, porque pasamos en 1 hora de completa oscuridad a completa iluminación. Entonces, yo estudiando fotografía, pensé que era algo que, bueno, y además siendo nueva en la ciudad, buscando también mi lugar mientras estaba estudiando, pues es algo que hice con mucha alegría y sin darle más vueltas, pero que pues me abrió esta puerta porque mis profesores decidieron mandarlo a los Oscars y bueno, fue el primer proyecto que ganó un Oscar de estudiantes para mi universidad, entonces se convirtió en algo que tuvo mucha relevancia y que a mí también me dio un poco la seguridad al ir a Los Ángeles y toda la atención y todo, me dio un poco de seguridad de sentir, bueno, a lo mejor me podré ganar la vida haciendo esto, porque al principio no sabía muy bien cuál era la salida clara, porque en otras carreras, como pues si estudias para ser dentista, vas a ser dentista, en comunicación audiovisual lo bonito es que es muy amplio, pero también da mucho miedo cuando toca elegir, bueno, ¿y ahora qué voy a hacer con todo esto? Entonces, os voy a pasar unos minutos de este 6 AM, que, bueno, es un proyecto que obviamente tengo mucho cariño, pero que además pues, fue como mi paso de ser estudiante a empezar a trabajar. Ahora vamos a ver si lo presento como toca o no. A ver. Sí, aquí está. Ay.
Bueno, habéis visto un clip, es que dura 12 minutos y no nos va a dar tiempo. Pero bueno, como veis, es súper sencillo y es simplemente pues diferentes localizaciones de Nueva York y bueno, pues la edición es una canción que utilicé de Sigur Rós, que les pedí permiso, me dieron el permiso para usarla y bueno, solamente para que veáis que tampoco hace falta hacer una cosa con súper tal para que llegue a la gente, ¿no? Porque este documental se ha movido en muchos festivales de todo el mundo y sobre todo pues la gente a veces, bueno, supongo que si no les gusta también no me lo dicen, pero mucha gente sí que conecta con él a pesar de ser muy sencillo. Entonces, a partir de ahí, ese mismo verano, que ya había terminado de estudiar, hice mi primer documental como directora de foto, digamos, ya trabajando, ¿no? Saliendo de estos documentales que había hecho como estudiante y también, aparte de los cuatro que hice uno trabajando con una profesora mía, pero hice mi primer documental ya, digamos, siendo profesional, y fue mi primer viaje a Latinoamérica, fue a Tijuana, a México, y fue un proyecto que también me impactó mucho porque fue la primera vez de muchas que luego he ido a México, la primera vez de muchas que también he estado en Latinoamérica y era una temática también que venía de lo que ya había hecho mientras era estudiante, que es migración y, bueno, es sobre niños de la calle que viven en Tijuana y que trabajan como polleros, que son los que guían a los migrantes que van de México a Estados Unidos, ¿no? Los polleros llevan a los pollos. Está el coyote, que es el que organiza, digamos, sería como la agencia de viaje, es el que organiza el viaje, pero los que físicamente cruzan son adolescentes o niños. Entonces, ese primer documental que hice con una compañera mía de la Universidad de Nueva York fue un corto, fue muy bien en festivales y de ahí se hizo un largo. Es decir, hay veces que un proyecto, de un proyecto corto o un proyecto X, sigue el siguiente. Entonces, es muy importante trabajar bien en equipo, aportar, no ser muy diva e intentar ayudar, porque cuando los proyectos van creciendo o la gente va avanzando en su carrera, pues también puedan contar contigo para ser parte de su equipo y ahí es importante hacerlo bien, pero es más importante llevarte bien también con la gente. Entonces os voy a enseñar un trocito de se llama Tijuana nada más, la directora es Yolanda Pividal, que es de Madrid y bueno, os lo enseño porque es un documental que me permitió luego seguir con mi carrera de directora de foto y cámara, que casi siempre lo he hecho para documental, porque así se ha dado y también me gusta mucho rodar documental, es una ventana a temas y a gente que normalmente no tendría la ocasión de sentarme y hablar con ellos. Entonces, está grabado hace muchos años, vais a ver el formato vídeo, pero bueno, os pongo unos minutos. A ver. Tijuana. Ahí está. Es el principio del documental. ¡Pero que cante, hombre!
Eterno le proporciona información hoy viernes 20 de octubre, 9 mañana 30 minutos. La garita de San Isidro planta con mañana 30 minutos de más de los carriles que esperan más de 600 personas. Un nuevo reporte cada 15 minutos. Un nuevo reporte cada... Gracias por llamar a Telmo. Pues una señora se me puso una vez malita, se desmayó 3 veces antes de llegar. Una en cuanto brincamos, la otra ya a la mitad y la otra ya llegando. De ahí llegamos a una granja y pedí ayuda para que le echaran agua, le dieran agua. Ya la tuve que cargar un buen rato y la llevé al carro donde estaba su familia y de ahí me pagaron el dinero y me fui. Hay veces que me dedico a ayudar a los polleros y como pagan muy bien a veces, sí conviene. Me pagan por persona y por lugar. Por el lugar más peligroso 500 pesos y por el lugar normal 200 pesos. Pues me lo gasto en marihuana y en comida. Y ya lo único que hago. Yo me llamo Jonathan Fabián Hernando. A ver. ¿He vuelto? Sí. Bueno, pues como he dicho, este documental, cuando fuimos a rodar éramos la directora y yo, entonces había que hacer un poco de todo y es un documental que fue muy bien a nivel de festivales y hubo una segunda parte en forma de largometraje que se llama De cometas y fronteras, se me había olvidado, y pues también yo fui la directora de foto de este segunda versión del proyecto. Pero, bueno, el hecho de ganar el Oscar de estudiantes hizo que una televisión, que es la televisión de la universidad, es una televisión pública, se llama CUNY TV, pues me ofrecieron un trabajo y yo ya tenía ganas de empezar a trabajar, de hacer cosas y allí empecé trabajando en una telenovela que luego, se hizo para el ayuntamiento, para la ciudad de Nueva York, pero luego me fui quedando en un programa que se llama Nueva York, sobre latinos en la ciudad de Nueva York, hacemos documentales y luego he desarrollado otras cosas allí. Hice de la foto de varios documentales, uno sobre ciencia, otro sobre teatro. Después he coproducido y también he hecho la foto de una webserie de educación bilingüe que se llama Leyendo Libros. Y ahora también estoy produciendo contenido para un programa que se llama, desde el 2019 que se llama Latinas, que también es tema de latinos. Nueva York es el programa donde yo pues he estado más tiempo, le he dedicado más energía y donde más también he aprendido, porque la fórmula es que todos somos gente que hemos estudiado cine y todos tenemos proyectos paralelos a la televisión, pero me obliga un poco a producir, rodar y editar, que es una fórmula muy poco eficiente, pero te obliga a pensar en tu contenido desde la idea hasta la entrega. Y luego lo que tiene para mí haber estado trabajando en tele tanto tiempo es que la tele te obliga a entregar, porque si no, no sale por la tele. Y entonces tú no puedes llegar tarde, no puedes pedir que te dejen hacer otra versión, hay un día de entrega, porque si no, pues el día que pasa el programa falta algo. Y eso, al principio, a mí me costaba mucho porque pues quieres que quede perfecto y te parece que no está bien, pero luego con el tiempo aprendes a soltar y aprendes pues algunas cosas te salen mejor, otras te salen más regular,
pero para mí la tele ha sido un gran profesor en este sentido de una idea, produces, grabas, editas, entregas. Y a editar, pues he aprendido haciéndolo, ¿no? Pues al principio me quedaba hasta muy tarde y ahora ya, pues ya lo tengo más por mano, pero hay que estructurar el guión y pues como más aprendes a editar, mejor piensas en el guión o mejor piensas en cómo producir, como más cámaras sabes, pues también te sirve para todo, porque si ruedas bien, luego es mucho más fácil montar y luego, pues claro, aprendes a hacer una entrevista y yo me fui dando cuenta de que todo el mundo tiene una historia y que hay muchos temas que me interesan, ¿no? Entonces, he hecho temas más sociales, pues mujeres transgénero en Queens que tienen SIDA, a cosas más intelectuales, pues entrevistamos a Mario Vargas Llosa, he podido aunar este trabajo que hago como productora de contenidos en Nueva York con mis propios intereses también, porque pues cuando he viajado a Colombia, Puerto Rico, a Cuba, a México, pues también he podido encontrar maneras de producir para la televisión con mis viajes, ¿no? Entonces, la televisión sí que ha sido una constante de estos últimos años. Y luego también hay una cosa que a mí me gusta mucho de la televisión local, que es que las historias pequeñas o las historias más justamente locales están hablando también de un macro. Cuando tú estás entrevistando a alguien que se ha tenido que reinventar por el COVID y esa historia pequeña y específica de esa persona, estás hablando de una situación global, ¿no? Y es más fácil que la gente, que la audiencia conecte con esa persona en concreto sin tener que contar un rollo de estadísticas de esto, de lo otro. Entonces, pues la tele lo que hago es sobre todo documental y también he rodado documentales como cinematógrafa, directora de fotos para ellos, pero mientras tanto he seguido haciendo mis proyectos. Pero como también has mencionado, pues en nuestro programa, que este programa Nueva York, que además es en castellano con subtítulos en inglés y que también durante un tiempo se ha emitido en Colombia, en México, en Panamá y durante un tiempo se pasó en no sé qué canal en España, pues el programa creo que tiene unos 15 Emmys en total, yo tengo 8. Algunos son por el programa completo y otros son por segmentos o piezas concretas que he producido yo. Y bueno, tengo varias preferidas obviamente durante todo este tiempo, pero una de las piezas que más me gustó hacer fue cuando me fui a estudiar guión un verano a la Escuela de Cine de San Antonio de los Baños en Cuba. Porque pues veía que estaba haciendo mucho documental y me siento muy cómoda haciendo documental, pero también tenía ganas de escribir ficción, entonces fui a hacer el taller de guión avanzado y ya que estaba en Cuba, pues entrevisté a un director que me gusta mucho, que se llama Fernando Pérez y que además uno de sus documentales se llama Havana Blues, fue el que me dio la idea de 6 AM. Entonces, para mí fue muy bonito poder pues ir a Cuba, estudiar guión y entrevistar a esta persona que para mí es un gran referente del cine latinoamericano y que además pues estaba conectado a mi idea de 6 AM. Así que, y bueno, esta entrevista me otorgaron el Emmy a Mejor Segmento Artístico. Así que os voy a pasar unos minutos para que veáis un poco de Cuba también, ya que no podemos viajar. Soy cubano, pero yo digo que soy habanero también, porque creo que no podría vivir tampoco en otro lugar que no fuera La Habana. Y en mis películas La Habana no es solamente un espacio. Yo creo que es también una manera de vivir, una manera de enfrentar nuestras contradicciones, una manera de ser cubano y habanero. La Habana que yo muestro aquí en Suite Habana
es la que yo considero más representativa porque es la más popular. Yo creo que La Habana, más que el espacio, es la gente. Entonces hice Diana, un día de vida de 8 personajes. Y es, bueno, una película que trata de reflejar esa manera de vivir y soñar de la mayoría de los habaneros. Yo creo que la vida, y por extensión el arte, porque el arte es expresión de la vida, no se puede reducir a una sola lectura, a una sola manera de verla. Yo pienso que todos esos mecanismos reductores restan la posibilidad de penetrar en la complejidad de nosotros mismos como seres humanos. Y yo creo que ese es el discurso artístico. El discurso que yo pretendo es el discurso que busca la ambivalencia, no expresar una moraleja o decir esta es la única verdad que hay sobre la realidad. A mí me gusta más el desafío, incluso de avanzar por caminos de los cuales yo no me siento muy seguro. ¿Así mejor? ¿Lo habéis oído? Vale, vale, lo siento, no lo sabía. Bueno, pues eso, ¿no? Como el aprender también que dentro de que yo pues tengo un trabajo, digamos, no sé cómo llamarlo normal, pero el incluir mis propios intereses, en mi caso también siempre me he seguido formando, pues he hecho me fui a la Escuela de Cine de Cuba, pero bueno, he ido a la Berlinale, que hay el taller para cineastas. He hecho clases de dirección de actores, he hecho clases de actuación, he ido a talleres de guión en Puerto Rico y en México también. Entonces, como que siempre he estado intentando pues seguir formándome y bueno, también he dado clase en la universidad en Nueva York y entonces pues me interesa obviamente pues saber cómo más mejor. Entonces, bueno, tengo toda esta parte de la tele, pero luego, pues eso, me he ido siempre paralelamente, he hecho diferentes cosas. A veces han sido proyectos propios y a veces han sido trabajando con otra gente. Muchas veces ha sido con ONGs, porque a mí, pues, temas sociales me interesan. Entonces, bueno, he estado varias veces en México y también en Colombia haciendo proyectos diferentes o ayudando en diferentes proyectos, algunos que luego pues se han pasado en la ONU o que han encontrado unas vías pues diferentes para mostrar lo que está pasando, ¿no? Pues en la frontera o en diferentes lugares. Una de las cosas que, por ejemplo, hice que es más periodística, me fui a Tanzania, nos dieron una beca a una periodista y a mí, hicimos un corto para Le Monde. Está en francés, o sea, está en suajili, subtitulado al francés, entonces no lo voy a poner, pero como que he ido un poco siguiendo mis intereses, he seguido haciendo trabajos paralelos y bueno, y luego también trabajos míos. He hecho documental, también he hecho ficción, hay algunos cortos de ficción que hice pues mientras estaba en la tele, yo creo que también con ganas de experimentar más con el lenguaje, sin tan claramente principio, final, ¿no? Inicio, nudo, desenlace, sino más experimental, porque yo creo que tenía como ganas de poner la cámara, que se viera bonito y tal. Entonces, hay uno de mis cortos que se llama Slate, Claqueta, se estrenó en el MoMA, en el Museo de Arte Moderno de Nueva York, y luego en el Lincoln Center, que es un teatro muy famoso dentro de un festival que se llama New Directors, New Films, que es muy reconocido. Y bueno, me parece como un corto interesante porque dentro de ser ficción juega un poco con la experimentación y sale totalmente de estos temas sociales que pues he estado haciendo todo el tiempo, ¿no? Entonces, os voy a mostrar 2 minutos y para que veáis también como diferentes estilos de lo que he hecho.
A ver. No, espera. Present. Slate. Y... Not in the shot, right? Show me where you're gonna hold up the slate. Take 3, Mark. Sure. One, take 1, Mark. Okay. 32, take 1, Mark. A ver, ¿he vuelto? Sí. Bueno, es solo una muestra, así sin contexto es difícil de entender, pero solo porque siempre también he tenido esta inclinación por la ficción y por hacer algo más narrativo. De hecho, luego hice otro corto que se llama El Eclipse. Entre medias escribí un largometraje de ficción que no se llegó a rodar, pero que me dieron el ICA para producirlo. Lo que pasa que al final pues no lo llegamos a hacer. Y entre medias de todas estas cosas que he ido haciendo, también hice un proyecto transmedia que juntaba diferentes plataformas, incluyendo la radio, sobre temas también de documental, juntando México y Los Ángeles. He hecho también un anuncio de televisión para una tele francesa y he hecho también videoclips, incluyendo uno que hice para Antonia Font, que en aquel momento era mi banda preferida del mundo. Entonces tuve la suerte de conocerlos y entablar una amistad con Joan Miquel Oliver, que es el líder de la banda, y me ofreció rodar un videoclip que me fui al Gran Cañón del Colorado, y es el videoclip de Clint Eastwood, que, bueno, de su canción Clint Eastwood. Entonces, bueno, entre todas estas cosas que iba haciendo paralelamente mientras iba trabajando y que usaba mis vacaciones para irme a rodar, pues vine a Granada a hacer la foto de un documental que se llama Pero que todos sepan que no he muerto, que en inglés lo tradujeron como Bones of Contention. La directora es americana, yo estaba haciendo la foto y ahí me di cuenta de que pues estaba por todo pues buscando historias en Latinoamérica y en México y en Nueva York y en Estados Unidos, pero que este tema que hicimos, que era sobre franquismo y homosexualidad, pues yo no sabía nada.
Entonces me di cuenta de que hay muchas historias aquí de nuestra historia en España que me gustaría pues ahondar un poco más y además pues al pasar por Granada, porque pues hicimos parte de la historia de García Lorca, reconecté con Yolanda, que también es de Ibiza y bueno, pues estuvimos hablando de diferentes intereses que teníamos y nuestro amor por México y me estuvo contando varias historias sobre el exilio, que tampoco yo conocía mucho. Entonces, a partir de ahí, se nos ocurrió una idea de hacer un documental sobre exiliados de las Islas Baleares que se habían tenido que ir por la guerra civil y que se habían ido a México. Y las dos nos reunimos en 2016 en México. La verdad es que tampoco nos conocíamos mucho por aquel entonces, ahora ya podemos decir que hemos compartido muchas batallas, pero vimos que era fácil acceder a las historias de las familias de todos estos exiliados, algunos Ibiza, Mallorca, Menorca, bueno, pues eran historias apasionantes y de hecho incluso encontramos gente que había hecho el viaje del exilio, que habían cogido un barco desde España, habían llegado a Veracruz, a México y habían hecho su vida allí y se acordaban del viaje. Entonces, Yolanda y yo nos lanzamos un poco sin pensarlo mucho, porque si no, a lo mejor no lo hubiéramos hecho, y hicimos un documental que se titula Retrats, que son las historias de 8 personajes que se fueron de Baleares, que se fueron a México y rehicieron sus vidas allá. Y de ese documental mismo salió un segundo documental que se llama Exilios, que lo presentamos el año pasado, estuvo en algún festival y se presentó en TV UNAM y bueno, estamos viendo ahora la distribución. Entonces, estos son 2 largos documentales que hicimos con pocos medios, pero con muchas ganas y mucho corazón. Y creo que voy a terminar enseñando un clip de uno de estos documentales para también dar paso a que me hagáis preguntas, porque ya veis que hablo mucho y entonces, si no, no os voy a dar espacio para hacer preguntas. Así que vamos a poner, a ver cuál tengo. Tengo aquí preparado. No, pero este no lo tengo aquí. A ver. Master. A ver. Un momento, ¿eh? Es Exilios el que os voy a pasar, que es sobre 3 exiliados de la Guerra Civil Española que se fueron a México y en este yo soy la directora, pero Yolanda es coproductora y co-guionista. Elvira Gascón fue una grandísima ilustradora en México, una mujer echada para adelante, no se le detenía nada. Claro que lo tuvo difícil por ser mujer, el entrarle a trabajos que eran nada más de hombres. Fue difícil, pero a ella no se le atoraba nada. En ese sentido, lo logró. Su lema favorito era el cine es mejor que la vida. Entonces él desde que despertaba hasta que se acostaba estaba en el cine, trabajando por el cine. La voz de Emilio había sido determinante, tuvo una enorme influencia en una generación entera de cineastas.
¿Cómo podría yo explicar quién era Julia Jiménez Cacho? Era una persona súper alegre. La pintura para mi madre fue la vida. México les abrió los ojos a muchas cosas. Seguro que mi madre no hubiese sido pintora en España. Bueno, así a ver si os quedáis con ganas de ver más y os lo enseñamos en la universidad. Pues no sé si queréis hacerme preguntas o... Pues quería agradecerte que aceptaras la invitación y lo hice porque creo que además estamos en un momento un poco así de desánimo, ¿no? Que ha sido un año pues duro en todos los aspectos, desde quienes han salido a buscar su espacio dentro de la profesión y bueno, y todo el estudiantado pues que sigue formándose y que ha sido un año difícil pues porque quizás no ha habido todas las posibilidades que habíamos tenido. Y me parecía que era oportuna su presencia, entre otras cosas, porque creo que muestra un camino pues muy variado, un camino pues que le ha costado, que no ha sido fruto de la casualidad, sino que ha sido fruto del trabajo constante, de, como dice, pues muchos veranos en los que ha sacrificado estar en Formentera, por ejemplo, pues por México, por estar rodando en la frontera de Tijuana, que ahora lo podemos ver exótico, pero que cuando estás metido en el mundo profesional y donde dedicas muchas horas al trabajo, pues realmente es al final es pasión, ¿no? Lo que te mueve a utilizar tus vacaciones para hacer estos proyectos. Yo conocía a Carmen, nos conocíamos y de hecho nos conocíamos mucho, pero no teníamos relación porque íbamos al mismo instituto, porque jugábamos a baloncesto, de hecho éramos contrincantes, pero fue en Granada donde nos sentamos una tarde y donde pues bueno, manifestamos, yo soy historiadora del arte, los alumnos lo saben, los que tengo en clase, entonces un poco nos juntamos a compartir, a hablar de nuestros proyectos, de las cosas que nos gustaban y creo que una a la otra pues transmitimos nuestra pasión desde nuestros propios intereses. Yo la conocía poco y cuando digo poco, pues aparte de esa tarde habíamos coincidido alguna vez en Ibiza, pero es verdad que ella vivía en Nueva York y las veces que venía a España eran más bien pocas y quizá no las mismas que yo iba a Ibiza. Pero escuchándola una vez en una conferencia que dio precisamente en Ibiza, hablando también desde su experiencia profesional, alguien le preguntó que cómo había podido hacer tanto en tan poco tiempo. Y yo recuerdo una frase que ella dijo y que creo que es un muy buen lema para todos, que es equivócate, equivócate mejor. O sea, creo que nunca tenemos, incluso hablo desde la propia investigación, nunca tenemos los tiempos que nos gustaría para hacerlo todo perfecto, ni para hacer el proyecto de nuestra vida en el sentido de cómo lo habíamos imaginado, sino que a veces hay unos tiempos, en su caso la tele le marca que hay que entregar y hay que entregar algo que podría ser mucho mejor, pero no lo es. Y estoy segura y que entregamos muchas cosas a veces con errores que luego nos da vergüenza, pero eso también nos hace crecer, ¿no? Y que se trata de trabajar y ir perfeccionándonos. Y como ella bien ha dicho, pues antes tardaba mucho en editar y ahora pues a base de práctica y de equivocarse, pues ha mejorado. Otra cosa que he aprendido y con la generosidad pues bueno, que os ha hablado, es la generosidad con la que ha trabajado, ¿no? Y con la que trabaja. Yo era una inexperta, de hecho en el equipo era la que, pues al final yo no me dedico a la comunicación audiovisual, pero me sentí muy integrada y me sentí que también, pese a que muchas veces me ponía delante del plano, yo no sé cuántas veces Carmen me ha dicho, Yolanda, estás en plano, pues también acabé aprendiendo, ¿no? Y para mí estos dos largometrajes en los que yo más bien aportaba poco en el sentido de que era la que hablaba de los archivos, la que hacía las entrevistas,
pues sentí que al final éramos un equipo y que lo importante era que cada uno aportara dentro de lo que sabía, ¿no? Y generar el buen clima de trabajo. Yo siempre también he defendido en las clases que la universidad no solo es ir a la universidad y aprender un grado, una carrera. La universidad también es generar una agenda de contactos que hoy son tus amigos, amigos del alma, pero que en el futuro pueden ser los que te den trabajo a ti. Y creo que Carmen es un ejemplo de eso, ¿no? Que ha tenido la posibilidad de estar en 1000 experiencias precisamente porque ha ido generando una agenda de contactos, de relaciones, de, oye, necesito a alguien en Perú, me acuerdo de esa compañera que tengo oídas, que está en Perú y que me podría ayudar a hacer una producción en la que no tengo casi presupuesto. O sea, vamos a ser realistas. Hoy en día, tener un presupuesto adaptado a lo que tú querrías es muy difícil. Posiblemente nosotras nos lanzamos a la piscina en un proyecto que era difícil, porque era una producción en México con todas las dificultades que tiene rodar en una ciudad como Ciudad de México. En el primer proyecto en muchos momentos fuimos las dos, donde evidentemente Carmen era la que sabía, por lo tanto Carmen era la que hacía prácticamente todo, pero creo que también nos sirvió para que el mundo nos separa, o sea, que cuando tú tienes ganas de hacer algo, intentas en la medida de tus posibilidades, pues hacerlo con lo que tienes. ¿Que podría ser un mejor documental? Pues seguro, con más presupuesto, con más equipo, con más gente, hubiera sido un mejor documental, pero era lo que teníamos. De esa experiencia aprendimos para el segundo y bueno, al final también, no lo ha dicho Carmen, pero el segundo nos permitió entrar en contacto con muchísima gente y ella lo dice también, abrir, o sea, conocer a través de las entrevistas a gente que de otra manera no tendrías acceso. Y en ese segundo documental en el que retratamos 3 personajes más del mundo intelectual, hemos tenido acceso a muchísimos personajes del mundo de la literatura, Elena Poniatowska, Ángeles Mastretta, Margot Glantz, gente que está en la primera línea literaria y que si no hubiera sido por el documental no hubiéramos conocido. O en el caso del mundo del cine, Arturo Ripstein, que además, bueno, pues fue una entrevista que yo estoy segura que en un futuro, cuando Carmen ya no sepa qué hacer, dirá, voy a hacer un proyecto del día que entrevisté a Arturo Ripstein, porque también fue una gran experiencia. Y bueno, dentro de su mundo de gratitud, pues el que ella, cuando trabajas con ella, te das cuenta pues que le falta echarse flores, ¿no? Decía que a veces necesitamos nosotros mismos creernos pues que hemos trabajado mucho y que somos un diamante en bruto por el hecho de que ha hecho muchísimas cosas y hace muchas cosas, que quizás es especialista en algo, pero tiene la capacidad de editar, tiene la capacidad pues de buscar, de poner unas luces si hace falta, no sé, y creo que eso también lo tenemos que ver, aunque tengamos un horizonte es importante pues tocar todos los palos, trabajar, cambiar los roles y sobre todo pues sacar lo mejor que tengamos. Y era un poco porque creía pues, que era interesante que Carmen estuviera hoy contando su experiencia, que nace en una universidad española y que, bueno, y que traspasa y cruza el Atlántico y ahí ha seguido haciendo su camino. Y ya está. Bueno, al hilo de lo que está diciendo Yolanda, creo que sí, que la pandemia ha sido muy dura para todos, pero creo que ha sido una oportunidad para ver lo importante que es el contenido audiovisual, porque hemos dependido de todas estas plataformas, Netflix, HBO, Movistar, lo que sea. Entonces yo creo que eso sí que nos tiene que animar un poco. Y luego todo lo que ha habido de redes sociales, que había un Instagram Live cada 5 minutos en mi teléfono, salía alguien hablando. Entonces, creo que eso nos tiene que animar.